Vamos a seguir estudiando, hermanos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 11, así que acompáñenme, por favor, a Marcos, capítulo 11. Y el día de hoy nos corresponde estudiar la última sección de este capítulo, Marcos capítulo 11, y vamos a estudiar el día de hoy desde el versículo 27 hasta el versículo 33, en realidad hasta finalizar el capítulo 11. Así que vaya conmigo, por favor, ahí. Marcos capítulo 11, versículos 27, capítulo 11, 27 al 33. ¿Me confirma si lo tiene, por favor? Para que lo leamos todos juntos. Amén. Leemos. Marcos capítulo 11, versículo 27 dice así: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No sé a usted, pero a mí cada vez que yo leo este pasaje me causa un poco de risa. ¿Por qué me causa un poco de gracia este pasaje? Porque nosotros estamos viendo aquí una confrontación de estos líderes religiosos, y me encanta cómo termina esta historia y cómo responde nuestro Señor Jesús ante las acusaciones o ante el cuestionamiento sobre la autoridad de Jesús. Porque Jesús termina diciendo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gracias, mi hermano. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a terminar de estudiar este capítulo 11 del Evangelio de Marcos, que para estas alturas, hermanos, nosotros ya tenemos que tener bien claro cómo estaba el ambiente, cómo estaba la tensión entre los líderes religiosos de esa época y Jesús. Recordemos que ya en el capítulo 11 ya prácticamente estamos en los últimos días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Así que a estas alturas la tensión, la fricción, la rivalidad, la enemistad entre estos hombres, entre estos líderes religiosos de Israel y Jesús, ya había llegado a un punto que estaba a punto de estallar, de colapsar. Recuerden que estos hombres siempre habían estado haciendo frente, siempre habían estado atacando a nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. Pero en esta etapa de la vida de Jesús, ya el punto estaba a punto de estallar. De hecho, la gota que derramó el vaso fue lo que nosotros vimos la semana anterior, cuando Jesús llega y purifica el templo y llama a estos hombres ladrones. ¿Lo recuerdan? En el versículo 15 dice que viniendo pues Jesús a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía con nadie. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que esta fue la gota que derramó el vaso entre esta enemistad, entre esta tensión que había entre estos líderes religiosos y Jesús. Así que desde el capítulo 11
la porción que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, versículo 27, hasta finalizar el capítulo 12, va a ser un toma y dame entre los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos, intentando de atacar y descreditar a Jesús, buscando la forma de que Jesús caiga en una blasfemia para luego apresarlo y llevarlo a los romanos. Así que todo el capítulo 12 nosotros vamos a ver hasta comenzar el capítulo 13, que eso es lo que se da, es una tensión, es una fricción, es una búsqueda constante de hacer caer a Jesús con preguntas difíciles para que él caiga en una blasfemia. Y justamente una de esas confrontaciones, una de esas conversaciones es la que nosotros el día de hoy vamos a estudiar. Ahora recordemos que la semana pasada, cuando el Señor Jesús purifica el templo, cuando Jesús hace esta acción, causa una gran impresión en el pueblo, en la nación. Mire conmigo el versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Así que la impresión que generó esta acción de Jesús de volcar las mesas, de tener autoridad delante de todas estas personas y delante de los líderes religiosos, lo que causó en el pueblo fue una gran admiración que ya Jesús tenía. Ahora Jesús estaba respaldando aún más que él era el Hijo de Dios. Por el contrario, esto que acababa de hacer Jesús había causado todo lo contrario en estos líderes religiosos. Había causado más odio, pero no solamente odio, sino miedo. ¿Por qué miedo? Porque estos hombres temían de que Jesús fuera a quitarles la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo de Israel. Así que a partir de este momento hasta finalizar el capítulo 12, nosotros vamos a ver esta tensión, esta fricción entre estos líderes religiosos y Jesús. Le he puesto a este mensaje, a esta historia, a este sermón que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, el cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Literalmente lo que nosotros vamos a ver en esta conversación de 5 versículos es los líderes religiosos cuestionando la autoridad de Jesús con 2 preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Vayamos entonces a estudiar la primera sección. Desde el versículo 27 al versículo 28 nosotros encontramos una sección que le he puesto como nombre la confrontación del Sanedrín a Jesús. Lea conmigo nuevamente el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. En primer lugar, que encontramos en este versículo 27, dice la palabra del Señor que volvieron entonces a Jerusalén. Recordemos que el día anterior, en el versículo 19, dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y ahora en el versículo 27, Jesús vuelve a Jerusalén y ahora vuelve a entrar en el templo. El día anterior Jesús había estado en el templo volcando las mesas y diciéndole que su casa, la casa del Señor, sería llamada casa de oración. Exhorta a los líderes religiosos por volverse unos ladrones y estar aprovechándose de la gente del pueblo, que se lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Así que Jesús en el versículo 27 está volviendo a Jerusalén y está ahora en el templo. Ahora, un detalle muy importante que Marcos no nos da, pero el Evangelio de Lucas, que sí es el paralelo, Lucas capítulo 20, versículo 1, quiero que vayan conmigo rápidamente ahí, porque es un detalle muy importante. Lucas capítulo 20, versículo 1, un detalle que no podemos pasar por alto. Lucas capítulo 20, versículo 1. Lucas capítulo 20, versículo 1 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo
en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. ¿Cuál es la diferencia del relato de Lucas con el relato de Marcos? Que Marcos nos dice que Jesús estaba andando en el templo, pero Lucas nos da un detalle muy importante. Jesús no solamente estaba caminando por el templo, Jesús estaba enseñando en el templo. Y no solamente estaba enseñando en el templo, dice la palabra del Señor que Jesús estaba predicando el evangelio. Entonces esto tuvo que haber sido una gran bendición para las personas que estaban ahí escuchando. Hermanos, imagínense ustedes el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel en el templo, predicando, enseñando y predicándoles el evangelio. Imagínense ustedes eso, el propio Mesías ahí delante de ellos en el templo, luego de haber purificado, estando ahí enseñando, predicando. Pero lamentablemente llegan estos hombres a interrumpir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense el tiempo que estamos teniendo ahora de predicación, de estar en la palabra, y llega un grupo de personas a comenzar a cuestionar qué estamos haciendo nosotros aquí. A interrumpir un tiempo tan sagrado, tan importante para nosotros y para el Señor, solamente para hacerle dos preguntas al Señor. ¿Con qué autoridad usted está haciendo todas estas cosas? Eso es lo que estaba pasando justamente en el momento cuando estos hombres llegan a interrumpir lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no solamente estaba caminando, Jesús estaba enseñándole al pueblo y predicándoles el evangelio. Versículo 27 dice que vinieron a él. Así que Jesús estaba enseñando y estos hombres vinieron a Jesús para hacerles dos preguntas. Pero es muy importante porque Marcos nos detalla los grupos de personas que vinieron a confrontar a Jesús. Marcos se toma el tiempo para enumerarnos y decirnos quiénes eran estos tres grupos. Marcos dice que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hermanos, básicamente lo que está diciendo Marcos es que vinieron todas las personas que conformaban el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín, hermano, era el Consejo Supremo, el Tribunal Legal y la Asamblea Religiosa del pueblo de Israel. Hermanos, estos hombres eran la élite, eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Eran los encargados del templo, eran los sacerdotes más el sumo sacerdote. Así que funcionaba como un estilo de una combinación de Corte Suprema y de un parlamento encargado de administrar la justicia e interpretar la Torá. Hermanos, este Sanedrín estaba conformado por 70 hombres o ancianos prominentes, más el sumo sacerdote, es decir, 71 personas a cargo del templo, a cargo de liderar, a cargo de impartir justicia, a cargo de enseñar, a cargo de decidir cuestiones judiciales y civiles del pueblo de Israel. Los principales sacerdotes, ¿quiénes eran? Eran la autoridad política del templo. Eran los que se encargaban de administrar las cuestiones del templo. Los escribas eran como los teólogos de ese tiempo. Eran los que más sabían de la ley, los intérpretes de la ley, ya que ellos se encargaban de transcribir la ley de Dios. Y en tercer lugar, Marcos nos dice que estaban los ancianos. Y cuando dice los ancianos no se está refiriendo solamente a gente de edad muy avanzada, adultos mayor, sino que era un título otorgado a hombres sabios, a hombres conocedores de la Torá, que también estaban y formaban parte de este Sanedrín. Así que ya sabemos quiénes son estas personas. Ya sabemos que este grupo pertenece a la élite del pueblo de Israel. Y estos hombres vienen con una intención malvada, maquiavélica, para confrontar a Jesús con respecto a su autoridad. Hermanos, esto no fue ninguna casualidad. No es casualidad que estos tres grupos estén juntos atacando a nuestro Señor. Mire lo que dice el versículo 18. Y esto nos va a dar un poco más de claridad porque estos tres grupos que no se llevaban bien estaban juntos para atacar a nuestro Señor. Marcos capítulo 11, versículo 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Así que no es
malo pensar de que estos hombres, ese día que Jesús acababa de hacer esto, de purificar el templo, esa palabra buscaban, ellos se reunieron y dijeron, ¿cómo hacemos para matar a este hombre? Ellos juntaron fuerzas y buscaron la forma de matar a Jesús. Hermano, matar a Jesús no era tan fácil, porque ellos primero tenían que hacer caer a Jesús en una blasfemia para acusarlo de blasfemo, para llevarlo preso, para ponerlo en el concilio, para acusarlo, para tener testigos y luego, después de todo ese proceso, poder castigarlo con pena de muerte. Así que estos hombres comenzaron a maquinar, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos caer a este hombre para que lo podamos matar? Lo queremos eliminar. Hermanos, a esta altura estos hombres solamente odiaban a Jesús. Lo odiaban. No querían saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen que ellos buscaban matarle. Hermano, ¿usted se imagina a alguien religioso, alguien piadoso, alguien que va a una iglesia intentando matar a otra persona? ¿Usted se da cuenta del corazón que tenían estos hombres religiosos? La élite, los teólogos, los que interpretaban la ley, tenían un corazón tan malo que estaban buscando matar a una persona. Así que nosotros ya podemos saber cuál era la actitud que tenían estas personas para con Jesús. Ellos planeaban matar a Jesús. Seguramente después del show que hizo Jesús en el templo, ellos dijeron, algo tenemos que hacer. Porque este hombre cada vez está agarrando más fuerza. Así que tenemos que buscar la forma de matarlo. Y es por eso que ahora ellos vienen con estas preguntas. Ellos van a Jesús con una mala intención, recordemos eso. Esta pregunta que están haciendo estos hombres no es para saber, no es para entender, no es para conocer quién es Jesús. Ellos están haciendo esta pregunta sutilmente para hacer caer a Jesús, para que Jesús diga algo y ellos poder acusarlo de blasfemia y luego poder matarlo. Versículo 28, leamos juntamente. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Hermanos, ¿cuáles cosas? ¿De qué cosas están hablando aquí estos hombres? Claramente de lo que Jesús acababa de hacer en el templo. La autoridad que estaba ejerciendo Jesús al volcar las mesas, a expulsar a todas las personas que vendían y compraban en el templo, de esa autoridad estos hombres se están refiriendo. ¿Quién te crees tú para estar haciendo todas estas cosas? En otras palabras, es lo que le están preguntando estos hombres a nuestro Señor Jesús. ¿Quién te crees para hacer esto? Hermanos, para entender mejor lo que estaba pasando en el templo en los tiempos de Jesús, porque quizá para algunos no están muy familiarizados con el contexto de Israel en ese tiempo y de lo que era un templo, porque para muchas personas hablar de templo quizás pueden imaginarse una iglesia. Recordemos que en Israel había un templo donde todos los judíos se reunían, un solo templo, donde miles y miles de judíos llegaban a festejar su fiesta, a escuchar a los rabinos, y eso lo hacían recurrentemente. Así que estamos hablando de un templo gigante, de un lugar muy grande donde constantemente estaban viniendo judíos no solamente de Jerusalén, sino de distintas partes del mundo para reunirse y hacer sus actos de adoración. Pero se había convertido ese lugar en un negocio redondo para los líderes de esa época. Hermanos, el doctor Samuel Pérez Millo en su comentario hace una larga lista y comenta de todas las cosas o de todos los negocios malos que estaban haciendo estos hombres. Y esto se había cultivado año por año, año por año. Y por eso el Señor Jesús cuando llega le da una ira santa y vuelca la mesa y expulsa a toda la gente. Porque lo que estaba pasando en el templo, un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de aprender de la palabra, se había convertido literalmente en un negocio. Y por eso Jesús hace lo que hace. Ahora, hermanos, esto le chocó fuertemente a los líderes de Israel, porque Jesús se estaba metiendo directamente con sus bolsillos. No solamente con su ego, no solamente con su poder, sino que estaba atacando directamente el negocio de estos hombres. Hermanos, en el templo se habían establecido cambistas. ¿Saben lo que son los cambistas, cierto? Los que cambian las monedas. Ustedes han ido a Santiago Centro cuando están todas estas personas, le cambio dólares, le cambio euros. Hermano, eso estaba en el templo.
Había mesas donde estaban los cambistas esperando a los judíos que venían de otros lugares con sus monedas para cambiar. Ahora, hermano, eso no está malo. Lo malo era que los líderes religiosos le cobraban una comisión a esos hombres. Ellos estaban ahí con sus mesas haciendo el cambio, pero diariamente pasaba una comisión a los líderes de Israel. Negocio redondo, ¿no? Vienen los judíos de otro lugar a cambiar monedas, tú me pagas una comisión de todos los judíos que vienen para irme enriquecer. Hermanos, estos hombres eran ricos, vivían de eso, tenían mucho dinero, pero un dinero mal ganado. Y no solamente eso, por eso Jesús volca las mesas de los cambistas. ¿Qué hacen ustedes aquí? Haciendo negocio en la casa de mi Padre. Si la casa de mi Padre tiene que ser una casa de oración. Por eso Jesús se enoja. Pero por otra parte, había un negocio que era el negocio de la venta de animales. No sé si usted lo sabía, pero los judíos, para ir a hacer sus sacrificios y todo, ellos tenían que llevar su animalito, una paloma, un cordero. Y si estos judíos venían cada uno con su animal a hacer un sacrificio en el templo, había ya una comitiva encargada de evaluar esos animales, a ver si esos animales cumplían con los requisitos de la ley. Si el animal estaba defectuoso, si tenía los ojos uno al sur y el otro al norte, o si tenía una patita mala. Había un comité de hombres encargados, expertos, en revisar a los animalitos. Pero ¿saben qué pasaba? Todos los que traían sus animales de afuera, estos hombres decían, ¿sabes qué? Este cordero está mal. Yo te recomiendo que compres los que venden en el templo. Entonces se había vuelto un negocio también para las personas que vendían animales en el templo. ¿Y saben qué pasaba? Había una comisión que también subía a los líderes religiosos. Negocio redondo, ¿no? Por eso Jesús en el versículo 15 dice que también volcó las sillas de los que vendían las palomas. ¿Qué culpa tenían las palomas? Ninguna. La culpa era de los hombres que estaban haciendo negocio en ese templo. Y estaban generando ganancias malavidas y de paso le daban una comisión a estos hombres. Así que imaginemos un templo, un lugar de adoración, un lugar de oración lleno de cambistas, lleno de vendedores. Y usted sabe que los vendedores gritan, ¿no? El que tiene más barato y los cambistas igual. Hermano, eso era una locura. Habían vuelto el templo un lugar de adoración en un negocio para robar literalmente a la gente y para ellos enriquecerse. Ahora entendemos un poco más el contexto por qué estos hombres llegan furiosos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Por qué tú ahora te estás metiendo en nuestro negocio? Nosotros somos la autoridad aquí en el templo. ¿Quién te crees tú? Con ese tono llegaron estos hombres a reclamarle a nuestro Señor Jesús. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Y con qué autoridad haces estas cosas? Dos preguntas. Le están preguntando la naturaleza de su autoridad y la fuente de su autoridad. ¿Quién te la dio? ¿Por qué tú eres o por qué tú ejerces esta autoridad? Ahora, mis hermanos, para entender el choque que se estaba produciendo entre los líderes religiosos y Jesús, debemos comprender qué significa la palabra autoridad en el mundo antiguo. ¿Qué significaba o qué significado tenía la palabra autoridad? En el griego del Nuevo Testamento, hermanos, se utilizan principalmente dos palabras para referirse al poder, pero con significados abismalmente diferentes. Las palabras utilizadas eran dunamis y exousia. Dos palabras, hermanos, para referirse al poder, a la autoridad. Pero estas dos palabras tenían un significado abismalmente diferentes. ¿Por qué es importante entender la palabra en griego aquí? Porque, hermanos, Marcos la usa 4 veces en 5 versículos. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio la autoridad? Y luego Jesús en el versículo 29 dice, yo os diré con qué autoridad. 4 veces, hermano, usa la palabra autoridad y esta palabra es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque el evangelista Marcos no usó dunamis, que dunamis significa fuerza, de donde viene nuestra palabra dinamita. De ahí proviene la palabra dinamita, es la fuerza bruta, es la capacidad física, es el poder, es la fuerza. Esa no fue la palabra que utilizó Marcos aquí. Marcos utiliza la otra palabra que es exousia. En cambio, exousia lo que significa es un derecho legal.
y moral para ejercer un poder. En otras palabras, la autoridad es un derecho legal otorgado a alguien para ejercer un poder. ¿Qué le estaban preguntando estos hombres? ¿Quién te dio la exousia, el poder, el derecho legal para tú hacer estas cosas en el templo? Si esa autoridad la tenemos nosotros. ¿Entienden lo que le están preguntando estos hombres? Es el derecho legal. ¿Quién te dio este derecho? ¿Quién te otorgó este derecho a ti? Permítanme darle una ilustración para entender mejor este término, para cerrar aquí, para entender bien lo que significa esta palabra autoridad. Hermanos, imaginemos un fiscal de tránsito, un funcionario del tránsito, que está parado en la calle y viene un camión de 18 ruedas gigante, de toneladas. Pregunta, ¿este hombre tiene el poder para detener ese camión? ¿Tiene la dunamis, digámoslo así, para detener ese camión? No. Pero si ese hombre levanta la mano al camión y le dice, párate a la derecha, ¿qué va a hacer el camión? Se detiene. Un camión tan grande, con una envergadura tan grande, ¿se puede detener ante la autoridad de un hombre? Sí. Porque ese hombre porta un uniforme, porta una placa, porta una autoridad, porta un derecho legal otorgado por el Estado para detener al auto que él quiera. Así que eso se refiere exousia. Por eso es tan importante entender esa palabra, porque ese derecho legal es el que estos hombres le están reclamando a Jesús. ¿Quién te lo dio? ¿Por qué tú tienes esta autoridad de venir y volcar nuestras mesas, de venir y meterte a nuestro templo para hacer todo lo que estás haciendo? Hermanos, las preguntas que estos hombres están haciendo son preguntas muy absurdas. ¿Acaso Jesús no había demostrado a lo largo de todo el evangelio y a lo largo de todo su ministerio terrenal su autoridad? ¿Acaso Jesús no les había demostrado a la gente que él sí tenía autoridad? Hermanos, les hago una pregunta. ¿Para nosotros está claro la autoridad de nuestro Señor Jesús? Debería estar sumamente claro, porque la Escritura está llena, los evangelios están llenos del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Algunos ejemplos: Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, no lo busquen, dice así, que cuando Jesús hablaba, la gente se admiraba porque las enseñanzas que él hacía las daba como quien tiene autoridad, exousia. Cuando Jesús hablaba, hablaba con autoridad, no como los escribas. Los escribas citaban a uno y al otro y al otro. Jesús no citaba a nadie. Jesús decía, yo os digo, autoridad. Jesús no necesitaba citar a ningún maestro, ningún rabino. Él decía, yo os digo. De hecho, hermanos, hay 75 veces en los evangelios que Jesús introduce su enseñanza con la siguiente frase: en verdad, yo os digo. Hermanos, eso era tener autoridad. Yo no puedo decir eso. Yo tengo que decir la Biblia dice. Porque la Biblia es nuestra autoridad. Yo no tengo autoridad, la autoridad es en la Biblia. Y Jesús afirma decir que Él tiene la autoridad. Yo os digo, Jesús es la palabra, Jesús es la verdad. Hermanos, esa autoridad no la tiene nadie. Solo la tiene Dios. Y es por eso que Jesús cada vez que hablaba decía, pero yo os digo, de hecho corregía las malas enseñanzas de ellos y decía, ustedes han escuchado, mas yo os digo. Y no solo hablaba con autoridad, sino que en Marcos 1:27 la gente se asombraba porque Jesús tenía autoridad incluso sobre los espíritus inmundos y lo obedecían. Así que Jesús no solamente tiene autoridad para hablar la palabra de Dios, sino que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. No es que Jesús pelee uno a uno con ellos, no, es que Jesús le dice, tú te vas y te vas. Porque Él tiene esa autoridad y los demonios le obedecen. ¿Qué autoridad tan grande? Hermanos, los demonios no nos obedecen a nosotros, ¿usted sabía? Si tú le hablas en el nombre de Jesús, el poder lo tiene Jesús, no tú. Así que Jesús no solamente tiene autoridad para hablar, para expulsar demonios, sino que también demostró que Él tiene autoridad sobre las enfermedades. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 8, versículo 5, cuando un centurión se le acerca a Jesús pidiéndole que sane a su siervo.
Y le dice, ¿sabe qué, Jesús? Yo también tengo esa autoridad. Yo tengo la autoridad de decirle a un siervo, tú haces esto, a lo otro, y él lo hace. Yo te pido, Señor, que no vayas a mi casa, no entres a mi casa. Yo sé que tú tienes la autoridad para ordenar que se sane y se sanará. Y Jesús dijo, wow, esa fe yo no la he visto en Israel. Así que Jesús con su palabra sanó a un enfermo que ni siquiera estaba frente a él, sin tocarlo. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades y no solo eso, sino que Jesús también demostró tener autoridad sobre la naturaleza. ¿Recuerdan en Mateo nuevamente capítulo 8, versículo 23? Cuando Jesús entra en una barca con sus discípulos y se levanta una gran tempestad y los discípulos se asustan y Jesús dice, hombre de poca fe. ¿Qué hace Jesús? Jesús le habla. Jesús reprende al viento y al mar. Hermanos, el viento y el mar se sometieron bajo la palabra del Señor Jesús. ¿Jesús tiene autoridad? Por supuesto, hermano. Jesús tiene toda autoridad. Pero Jesús no solamente tiene autoridad sobre estas cosas, hermanos. Nosotros podemos ver en cada pasaje de las Escrituras la autoridad de nuestro Señor Jesús. Jesús también tiene autoridad de perdonar pecados. Y esto es tremendo. Porque ver a un hombre, obviamente nosotros sabemos que es Dios hecho hombre, decirle a una persona, yo te perdono. Esto para los escribas fue, ellos se rasgaron las vestiduras. ¿Quién te crees tú, un hombre perdonando pecados? Ellos sabían que el único que tenía esa autoridad era Dios. Así que ellos tenían que haberse dado cuenta que este hombre está ejerciendo la autoridad de Dios. Y Jesús la tenía. Y Jesús la tiene. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús. Porque Él tiene esa autoridad. Es absurda la pregunta, hermano. ¿Cómo que con qué autoridad? ¿No te he demostrado a lo largo de mi ministerio terrenal la autoridad que yo tengo? Y no solo eso. Y ya para concluir aquí. Jesús, por último, en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús corona este concepto de la autoridad diciendo, toda potestad, la palabra que se utiliza ahí entre paréntesis es exousia, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, no hay ningún centímetro cuadrado a lo largo del universo que no esté bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No existe nada en este mundo que no esté bajo la autoridad de nuestro Señor. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Te queda alguna duda de la autoridad de Jesús? A mí ninguna. Ahora, hermano, Jesús no le responde de esta forma a estos hombres, porque estos hombres ya lo habían visto. Pero ellos no querían creer. Así que estos hombres no estaban haciendo esa pregunta por falta de conocimiento, sino con una mala intención. Ellos querían hacer caer en una trampa a Jesús. Pero lo que estos hombres no sabían eran que estaban enfrentando al hombre más sabio de la tierra. Hermanos, ¿cómo vas a intentar ponerle una trampa al Señor? De hecho, la trampa le sale mal, porque luego ellos van a caer en su propia trampa. Miren el versículo 29, y con esto vamos a pasar a la segunda sección. Esto nos lleva de la mano a la segunda sección que he titulado Una respuesta con sabiduría divina. La respuesta que da el Señor Jesús, hermano, tiene una sabiduría tremenda. Creo que ningún hombre se le hubiese ocurrido responder así. Versículo 29 y 30. Dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Me encanta la respuesta de Jesús, ¿no? ¿A usted no le encanta? ¿Cómo le responde Jesús a estos hombres? Porque Jesús, en vez de caer en la trampa de ellos, que nunca iba a caer en la trampa de ellos, de repente el Señor Jesús los pone ahora a ellos entre la espada y la pared. Hermanos, es imposible que estos hombres pudieran hacer caer a Jesús. Pero ¿saben qué?
Estos hombres insistieron muchas veces, no se cansaron. Ellos dijeron, en algún momento este hombre se va a equivocar. ¿Saben qué? Nunca se equivocó. Porque es Dios. Es Dios hecho hombre. Jesús nunca va a caer en la trampa de ningún hombre. Ahora, hermano, lo que Jesús está haciendo aquí no es evadir la pregunta. Lo que Jesús está haciendo aquí es usar un método rabínico muy usado en ese tiempo. Era muy común responderle a otra persona con otra pregunta en medio de un debate. Tú me estás haciendo una pregunta difícil. Ahora, el método era este. Yo te respondo con otra pregunta y la condición era, si tú me respondes bien, yo te voy a decir o yo te voy a responder tu pregunta. Pero si esa persona no podía contestar tu pregunta difícil, entonces él tampoco te iba a responder la tuya. Así que Jesús está usando este método que a ellos les encantaba y diciéndole ya, ustedes vienen con esta pregunta, ahora yo les voy a hacer otra. Y si ustedes me responden, yo también les voy a responder. Pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Hermanos, estos hombres estaban cayendo en la propia trampa que ellos un día anterior habían maquinado. Ellos dijeron, vamos a hacer caer a este hombre en la trampa. Ellos cayeron en su propia trampa. El versículo 30 dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Hermanos, en otras palabras, lo que Jesús les está preguntando es, ¿Juan era un verdadero profeta o fue un hombre que de repente se levantó y comenzó a enseñar y a bautizar? Fue un invento de hombre, fue un hombre que se le ocurrió un día comenzar a bautizar. ¿O en verdad Juan fue enviado por Dios? Y nosotros vamos a ver en el relato que esta pregunta fue muy difícil de responder para ellos. Hermanos, ellos no sabían qué hacer. Ellos se vieron en una encrucijada. Ellos se vieron entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque esta respuesta de Jesús lo que está tratando de mostrar indirectamente es que depende de cómo ellos respondieran, ellos estaban respondiendo a la misma pregunta que ellos le estaban haciendo a Jesús. ¿Me entienden? ¿Con qué autoridad hacen estas cosas? Bien, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Si estos hombres respondían que el bautismo de Juan, es decir, que Juan era un profeta enviado por Dios, y Juan había anunciado una y otra vez que Jesús era el Mesías. De hecho, él dijo cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan en una ocasión dijo que él ni siquiera era digno de desatar las sandalias de nuestro Señor. En otra ocasión dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es decir, Juan, el ministerio de Juan coincidía de esta forma con el ministerio de Jesús. Era la antesala, Juan era el heraldo del Mesías. Juan era la voz del Mesías que se estaba acercando. Juan era el hombre por Dios, Juan era el hombre de Dios enviado para preparar el corazón de su pueblo, porque ya venía el Mesías. Entonces, si estos hombres decían, sí, Juan era de Dios, la respuesta implícitamente a la pregunta de ellos era, si Juan era de Dios, la autoridad que yo tengo también. Porque Juan habló de mí. Y si ustedes dicen que Juan es un verdadero profeta, que no está mintiendo, entonces yo sí soy el Mesías. Así que estos hombres no podían responder eso. Porque si ellos decían, sí, Juan es un profeta de Dios, nos atrapó en la misma trampa que nosotros le estamos poniendo a él. Porque tenemos que reconocer entonces que tú sí eres el Mesías enviado a Israel. De hecho, eso fue lo que ellos comenzaron a discutir. De manera, mis queridos hermanos, que Jesús les está dando la respuesta indirecta a estos hombres. Porque si ellos respondían que la autoridad de Juan venía del cielo, entonces la autoridad de Jesús también. Esa es la respuesta a esa pregunta. Así que de repente los miembros del Sanedrín, los hombres más sabios de Israel, que fueron a intentar caer a Jesús en una trampa, ahora ellos se encuentran metidos en esa misma trampa. Hermanos, ellos fueron primero en condición de juez y acusar a Jesús. Ahora ellos estaban sentados en la silla del acusado.
porque ahora era la tarea de ellos responder a esta pregunta de Jesús. Tremendo problema se habían metido estos hombres, porque si ellos decían que el ministerio de Juan o el bautismo de Juan era de los hombres, entonces se iban a meter en un problema con el pueblo, porque todo el pueblo reconocía que Juan era un verdadero profeta. Así que si aceptaban por un lado que Juan era del cielo, tenían que reconocer a Jesús. Y si decían que era de los hombres, hermanos, ellos iban a perder todos los privilegios porque estaban literalmente atacando el ministerio de Juan. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel reconocía que Juan no era cualquier hombre, era un profeta de Dios. Ahora, estos hombres se dieron cuenta que se habían metido en un tremendo problema y no encontraban la forma de salir. Y eso nos lleva a nuestra tercera sección, la cobardía de la conveniencia, versículos 31 y 32. Tercera sección, la cobardía de la conveniencia. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Lo que observamos es que estos hombres decidieron hacer una reunión. Estos hombres estaban confrontando a Jesús. Cuando Jesús le da la pregunta, ellos dicen, espérate, tenemos que ir a ver qué te vamos a responder, porque esa pregunta está difícil. Y se fueron, hermano, ellos dejaron a Jesús ahí. Imagínense la escena y el pueblo ahí viendo, ¿qué irán a responder estos hombres? Ellos se reunieron y comenzaron a discutir entre ellos. Recordemos que estos hombres no se llevaban entre sí. Fariseos, escribas, los principales sacerdotes, los herodianos, saduceos, todos eran, digamos, de una forma escuelas que siempre estaban en constante pelea. Pero en este caso tenían un enemigo en común y el enemigo era Jesús. Y de una u otra forma, a nuestra conveniencia, nosotros tenemos que derrotar a Jesús. Así que unamos fuerza. Trae a los más sabios de los tuyos y llevo a los más sabios de los míos. Y vemos qué hacemos. Hermanos, ellos discutían, dice la palabra de Dios. ¿Qué le respondemos a Jesús? ¿Cuál de estas? Tenemos dos respuestas. Hermanos, solamente hay dos respuestas. No existen más. O es de Dios o es de los hombres. Opción A, opción B. Y no podían llamar a un amigo. Tenían que responder ahí. Opción A, opción B. Y hermano, lo peor de este caso es que las dos opciones eran malas para ellos. Porque si decían que sí, quedaban como unos hipócritas. Y si decían que no, era peor porque el pueblo se le iba a ir encima. Entonces, estaban en una encrucijada. Y nosotros recordemos que estamos hablando de la élite, hermano, del templo. Los líderes espirituales del templo están ahora reunidos viendo cómo nosotros le respondemos a este hombre. Así que estos hombres deciden apartarse y tomarse el tiempo de ver qué iban a responder. Hermanos, tenían que pensar muy bien la respuesta. No podían dar cualquier respuesta. Así que ahora ellos deciden discutir entre ellos y ver qué le van a decir a nuestro Señor. Si ellos decían que el bautismo de Juan el Bautista era de Dios, Jesús les iba a decir, porque ellos mismos dijeron, si nosotros decimos eso, Él nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Y por qué me rechazan a mí? Y la otra opción que les quedaba era aún peor, porque tampoco podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, porque iban a tener un serio problema con el pueblo. Así que nosotros lo que estamos viendo ahora es en el terrible problema que estos hombres están envueltos. Y ese, hermano, es el grave pecado que nosotros vemos en estos hombres. En el versículo 31, nosotros vamos a ver, versículo 32, nosotros vamos a ver el gran pecado que tenían estos hombres. Estos hombres no temían a Dios. Dice el versículo 32, pero temían al pueblo. Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Hermanos, el temor de estos hombres no era un temor a Dios. Ellos no estaban diciendo,
wow, estamos delante de Dios, tenemos que responder bien. Estos hombres temían a los de afuera, a los seres humanos, a los hombres. ¿Y por qué temían? Temían por su reputación. Temían que sus privilegios le fueran quitados. Temían dañar la reputación que estos hombres luchaban por conservar. Recordemos que estos líderes religiosos, hermanos, se encargaban de mostrarse piadosos a los de afuera. Los más sabios, los más santos, los más íntegros, vestiduras blancas. Y eso era lo que ellos querían guardar. No temían al Señor, lo que temían era más que todo al pueblo. Pero vemos cómo deciden salir de este problemón en el que ellos mismos estaban metidos. Así que deciden responder lo siguiente. Versículo 33, primera parte. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Qué gran respuesta, ¿o no? ¿No sabemos? Hermano, ¿en serio no sabían? ¿O se estaban haciendo los tontos? La opción B. Estos hombres sí sabían. Aparte de querer matar a Jesús, estos hombres son mentirosos. Hermanos, sí sabían. Pero ellos estaban haciendo los tontos delante de Jesús. Hermano, ¿Jesús sabía eso o no lo sabía? Yo a veces me pregunto, ¿qué gran paciencia tenía el Señor Jesús? Jesús podía haber cerrado toda esta conversación. Cuando ellos vinieron con esa pregunta, porque ya esto había pasado muchas veces. De hecho, en el capítulo 12 vamos a ver que va a seguir pasando. Jesús le hubiese dicho, ¿saben qué? Ustedes son unos hombres malvados, nunca se van a arrepentir, dejen de molestarme. Pero Jesús lo que quería era mostrar al pueblo la intención del corazón de esos hombres. Hermanos, y quizá no me cabe ninguna duda que Jesús también aprovechaba estos momentos para llegar al corazón de ellos. Pero ¿saben qué? Estos hombres estaban endurecidos. Estos hombres no querían creer en Jesús. No querían reconocer a Jesús. Estaban endurecidos, solamente querían matarlo. Qué triste es la condición de estos hombres, hermano. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar cuando lee sobre ellos. Hermanos, estos hombres no tienen ninguna excusa delante de Dios estando en el infierno. ¿Qué excusa van a tener? ¿Qué le van a decir al Señor? Si Jesús una y otra vez los confrontó y le dio la oportunidad de que se arrepintieran, nunca lo hicieron. Decidieron abiertamente negar a Jesús. Decidieron abiertamente rechazar al Mesías. No hay excusa. Hermanos, hoy día pasa igual. ¿Cuántas veces le hablamos a las personas y siguen rechazando a Jesús? No creo en tu Jesús, es un invento. Una y otra vez personas rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Hermanos, no es por falta de evidencia. Es por la dureza que está en el corazón de estos hombres. El problema de estos hombres no era que no sabían la verdad. El problema de estos hombres era que no querían reconocer la verdad. ¿Saben, hermanos? Algunos hombres frente a las claras evidencias de la verdad prefieren alegar a la ignorancia. Estos hombres prefirieron decir, no sabemos. Prefirieron alegar a hacerse los ignorantes. Cuando nosotros hablamos con un agnóstico, de hecho la palabra agnóstico significa ignorante, ellos no saben, no, existe un Dios, sí, nosotros creemos que existe, pero creen en Dios, no, pero no creemos que sea el Dios de ustedes. Ellos se hacen los ignorantes cuando les conviene. Lamentablemente eso pasa mucho, hermano. Y ahora nosotros vamos a ver, en última instancia ya, la sentencia del silencio divino. Entonces respondiendo Jesús, y esta es la última sección para terminar, sección número 4, la sentencia del silencio divino, versículo 33, segunda parte. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, el silencio de Jesús es uno de los juicios más aterradores de las Escrituras. Hermanos, hemos visto claramente que el Sanedrín no quería saber la verdad. Solo quería argumentos para condenar a Jesús. Cuando las personas cierran conscientemente
sus ojos a la luz de la palabra, el juicio de Dios puede ser dejarlos en su propia oscuridad. Quiero decirles esto con el corazón en la mano, hermanos. Y sobre todo a los jóvenes que han crecido en la iglesia, a los niños que están creciendo en la iglesia, que domingo tras domingo, día tras día, escuchan el evangelio, escuchan la palabra. Y quizás no en esta iglesia, puede pasar en otras iglesias. Jóvenes deciden una y otra vez, no quiero creer en Jesús, no quiero creer en Jesús, no quiero aceptar el mensaje. Hermanos, esta enseñanza nos muestra claramente que puede llegar un momento donde Jesús ya no quiera tratar con esa persona. El endurecimiento del corazón de estos hombres llegó a tal punto que Jesús dijo, ¿saben qué? Yo no voy a hablar más con ustedes. Y para concluir, hermanos, ¿qué aplicaciones prácticas nosotros podemos tomar de esta historia? Siempre es importante de cada historia, muy bien, ¿y qué aplicación tengo yo para mí? Primero como cristiano, y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, la aplicación es muy práctica. Tienes que reconocer la autoridad del Señor. Es evidente en las Escrituras. Tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu corazón delante de Él. Porque esa autoridad que Él tiene para perdonar pecados, también la tiene para condenar. En su palabra Él dice que Él tiene la autoridad de separar a los que son suyos de los que no son suyos. Él tiene esa autoridad. Ahora, querida iglesia, la pregunta de esta mañana es, porque ya vimos que la Biblia declara de manera absoluta que la autoridad le ha sido dada al Señor, tanto en la tierra como en el cielo. Pero la verdadera pregunta es, ¿Jesús tiene autoridad en tu vida? ¿Jesús es la autoridad en tu vida? ¿Jesús es el Señor de todas las áreas de tu vida? ¿Jesús tiene autoridad sobre lo que tú ves? ¿Jesús tiene autoridad sobre tus finanzas? ¿Jesús tiene autoridad sobre tus recursos? ¿Jesús tiene autoridad sobre tu matrimonio, sobre tu carácter, sobre lo que hablas? ¿Jesús es el Señor de tu vida? Si tú dices, sí, Jesús es mi Salvador y mi Señor, entonces has entendido el señorío de Cristo. Pero ahora tu tarea es autoexaminarte y decir, Señor, ¿qué área de mi vida no te pertenece? Porque debo someterla a ti. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por darnos el privilegio de poder abrir las Escrituras con libertad, de poder aprender de esta historia, de esta conversación, de esta confrontación que tuvieron estos hombres hacia tu persona, hacia tu autoridad. Y nosotros pudimos ver claramente que tú no evadiste la pregunta, simplemente le hiciste ver a estos hombres la dureza de su corazón, como ellos no querían aceptar tu autoridad. No era porque no la sabían o porque no habían visto la evidencia, sino porque no se querían arrepentir. Querido Dios, y yo te pido que a cada uno de nosotros, los que somos creyentes, tú nos hayas hablado a nuestros corazones, porque nosotros no estamos tan lejos de ellos. Muchas veces nosotros hemos cuestionado tu autoridad de alguna forma indirecta. Al decir, por ejemplo, yo no voy a perdonar a esa persona, cuando tú nos mandas a perdonar, de una forma indirecta yo te desobedezco a tu autoridad, cuando no hago lo que tú me pides en tu palabra. Así que yo te pido, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros, que nos ayudes a cada uno de nosotros a hacernos un autoexamen y ver si tú tienes el señorío total de nuestra vida. Y si no es así, ayúdanos a ser humildes y reconocer y pedirte ayuda para que tú tomes autoridad que te corresponde sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.